Entonces, Mi nombre es Quique Rodríguez, soy abogado de profesión. Desde hace algunos años vengo asesorando al Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú y más específicamente a las comunidades campesinas de Llanta y Segunda y Cajas. ¿y por qué la gente necesita apoyo jurisdiccional? La gente necesita asesoría legal, defensa, por cuanto las empresas transnacionales, como en este caso en un primer momento fue Monterrico Metals, de nacionalidad o de capitales ingleses, y posteriormente el consorcio Zijin de China, cuando obtienen un denuncio en áreas de comunidades campesinas, propiedad de los comuneros y de las comuneras, vienen, ingresan, toman posesión, empiezan a hacer sus actividades de exploración sin que previamente hayan tenido el consentimiento, la autorización de los dueños de la tierra. ¿Qué son los campesinos? Que son los campesinos, son los comuneros, son las comuneras. Entonces, allí ya hay una agresión, un desconocimiento de los derechos de los comuneros, que son campesinos que no conocen generalmente las leyes, ¿no? Y vienen, pues, ingresan y hay reacción de los campesinos en defensa de sus tierras, de sus aguas, del aire limpio, y bueno, ahí se produce un choque, ¿no? Los campesinos defendiendo sus derechos y por otro lado las empresas transnacionales con el apoyo del gobierno pretendiendo realizar sus actividades de exploración en zonas generalmente sensibles, cabeceras de cuenca, bosques, etc. Entonces se genera el conflicto y allí vienen las denuncias por parte de los empresarios mineros, por parte del gobierno, con el apoyo del gobierno, con las instituciones como policía, Ministerio Público, y abren procesos a los campesinos. ¿Cómo? ¿Para qué? Les abren proceso porque ellos defienden sus derechos y a veces, desde luego, tienen que movilizarse, tienen que hacer marchas y a veces también se ven obligados para poder llamar la atención e iniciar un diálogo con las autoridades, pues de repente a bloquear una carretera. En nuestro país formalmente está reconocido el derecho a la protesta, el derecho a la huelga. Entonces, ¿era legal lo que hicieron? Es legal, sin embargo, pues siempre hay provocaciones. La policía quiere despejar, por ejemplo, las carreteras, los caminos, ¿no? O quieren reprimir a la gente porque suponen que van a hacer algún ataque a alguna institución, etc. Y bueno, siempre a veces hay choques, ¿no? Y se producen pues detenciones y después denuncian a los campesinos y ahí se hace necesario el apoyo legal, ¿no? de abogados para hacer la defensa a efectos de que no sean detenidos o que se les respete mínimamente sus derechos durante el procedimiento. ¿En qué manera la prensa tenía su parte en esa cosa? Porque, por ejemplo, la prensa, el Correo. Aquí en la región de Piura está identificado claramente que hay un sector de la prensa que apoya desembosadamente a este proyecto minero y a todos los proyectos mineros que hay en ciernes que probablemente quieran implementarse aquí en la región. Entonces, de parte de un diario específicamente, hay una campaña permanente en contra de los campesinos, en contra de las personas que defendiendo sus derechos se oponen a los proyectos mineros. Y pues muchas veces se falta la verdad, se exageran las cosas, se acusa gratuitamente, sin pruebas, ¿no? Ha habido momentos en que los campesinos, las campesinas, a través de algún medio de comunicación han sido tildados de terroristas, de narcotraficantes, de violentistas, ¿no? Entonces,
es claro de que allí hay toda una coordinación en realidad. Un sector de la prensa, las instituciones del Estado como policía, en algunas oportunidades el Ministerio Público, incluso algunos jueces, ¿no? Y la empresa minera, ¿no? Para tratar de criminalizar estas conductas y desde luego intimidar a quienes se oponen a estos proyectos y eventualmente encarcelarlos, o como se ha dado algunos casos cuando ha habido 2 marchas en que incluso se ha asesinado a personas. Ya. Y el gobierno está apoyando a estas empresas mineras, ¿no? En una manera. De parte del gobierno hay un clarísimo apoyo a las empresas mineras transnacionales. ¿Y cuáles beneficios tiene el gobierno a las empresas? Lamentablemente en nuestro país, nuestros gobernantes, nuestros 3 últimos gobernantes, han generado toda una estructura legal, a partir de Fujimori sobre todo, durante los 10 años de dictadura que hemos tenido, él generó toda una estructura legal completamente favorable a los intereses de las empresas transnacionales que quieran venir a realizar actividades extractivas aquí, es decir, en la minería, en el petróleo, en el gas, etcétera, etcétera. Los 2 gobiernos que hemos tenido, el de Toledo, del 2000 al 2006, y ahora el del señor García, Alan García, ninguno de ellos ha modificado la estructura legal en relación a que favorece descaradamente a las empresas transnacionales que quieran realizar actividades extractivas como la minería. Y es así que, por ejemplo, antes, en la época de Fujimori, se le exoneraba del pago de impuestos durante 8 años a las empresas mineras que empezaban sus actividades de exploración. Toledo lo rebajó 2 años, ahora es 6 años. 6 años, a partir de que la empresa minera empieza sus actividades de exploración, no paga impuestos, hasta que recupere su inversión. Entonces allí hay una clarísima preferencia de parte del Estado peruano, de parte de los gobiernos, a este tipo de empresas, ¿no? Que otras empresas nacionales, ¿no? que se dedican a otro tipo de actividades como el comercio, como la agricultura, no tienen. Es clarísimo cómo se trata de favorecer a estas empresas y desde luego perjudican al Estado peruano porque no pagan impuestos, y con sus actividades generan contaminación, porque también allí es otro tema, de que parte de nuestros gobiernos no hay una fiscalización, un control, y también las normas no son, digamos, defensoras de los derechos de la gente y de los derechos ambientales, ¿no? Y había otra cosa, que había un acuerdo de estabilidad. También durante la época de Fujimori, se sacó, bueno, en la propia Constitución y en la ley se especifica de que el Estado peruano con determinadas empresas puede firmar un contrato de estabilidad, se llama. Un contrato de estabilidad que permite congelar los impuestos. Y estos contratos se firman por 10, 15 o eventualmente 20 años. Es decir, el tiempo que puede durar la explotación de una mina en este caso. Entonces no importa cuántos ingresos tienen, van a pagar siempre lo mismo. Exacto, porque eso implica congelar el cobro o el pago de impuestos. Es decir, de acuerdo a cómo están los impuestos en el momento en que se firme el contrato de estabilidad, eso es inamovible. Si viniera otro gobierno y quisiera crear un nuevo impuesto, no podría, porque ellos no podría cobrarles porque ellos se amparan en su contrato de estabilidad. Ni siquiera el Congreso de la República, nuestro Congreso, puede modificar ese contrato de estabilidad. Es decir, están blindados completamente. Y vale decir que hace 2 años aquí en Piura, el actual gobierno del señor Alan García ha firmado un contrato de estabilidad jurídica y de no pago de más impuestos con la empresa Monterrico Metals, Majas o Isillín. Hay ya una firma por 10 años. Entonces, eso nos muestra cómo es que hay una preferencia por este tipo de actividades, de darle privilegios a este tipo de actividades y a estas empresas,
¿no? Que no lo tienen, como le digo, quienes se realizan sus inversiones en otras actividades. Entonces eso también perjudica al Estado porque ni siquiera van a pagar más impuestos. En la época, por ejemplo, ahora que estamos en que los empresarios mineros están ganando muchísima plata por el sobreprecio de los minerales. El oro, la plata, el cobre están con precios altísimos. Y como hay todos estos de contratos, Perú no puede aprovechar en ninguna manera. No puede, están ganando muchísima plata, pero el Estado peruano no puede cobrarles o cobrar lo que se llama el impuesto a las sobreganancias. Ajá. No puede, ni regalías, porque ellos se amparan en que tienen su contrato de estabilidad que les ha congelado y solo van a pagar los impuestos que en ese momento estuvieron vigentes. Entonces eso perjudica tremendamente al erario nacional. Y desde luego, el gobierno se queja de que no tiene dinero para atender las necesidades, ¿no?, que tiene el pueblo aquí de salud, de educación, de carreteras, de infraestructura, ¿no?, de apoyar a la agricultura. Se queja, pero si no les cobra impuestos. Y ahí hay miles de millones de dólares que no están pagando. O sea, ni siquiera eso pagan, o el Estado peruano les hace pagar a las empresas transnacionales.